Pues tenemos con nosotros, no sé si le van a conocer, de momento les enseño el libro, al autor de este libro, No te arrepientas, don José Javier Esparza. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Estamos cambiados. Estamos cambiados, efectivamente. Alguna otra ocasión había sucedido, pero bueno, Señor. es una situación peculiar. Pocas veces. El autor de No te arrepientas. ¿No te arrepientas de qué? No te arrepientas fundamentalmente de ser español, no te arrepientas de la herencia que has recibido, no te arrepientas de tu identidad histórica, no te arrepientas de lo que eres. Ese es el mensaje de este libro. Un noble propósito. Hablamos de España, que es una de las grandes constructoras del mundo. Esto es una afirmación que podemos hacer sin ningún tipo de complejo. No solamente, digamos, por razones cuantitativas, que también, sino fundamentalmente por razones cualitativas, que yo creo que es de lo que va el libro. El libro va fundamentalmente de eso, efectivamente, es decir, hacerle ver... ¿Sabes cómo nace este libro? De una conversación con chavales de bachillerato. Cuando percibí que sabían muy poco de su historia y lo que sabían, es decir, lo que les enseñaban, era terrible. Esa conversación con chavales de bachillerato se amplió después con conversaciones con universitarios y con profesores de enseñanza media y de bachillerato, que es un gremio que tú conoces muy bien. Y era desolador. Es decir, la mayor parte de las grandes cosas que ha hecho España como civilización las ignoraban por completo. Ya no es que hayan comprado la leyenda negra, es que ni siquiera saben lo que era la leyenda negra. Es decir, para ellos son simplemente pues, eslóganes publicitarios que han incorporado y el resto es pura ignorancia. Y claro, es una cosa absolutamente desoladora porque cuando tú repasas objetivamente las cosas que España ha aportado a la historia universal, por utilizar los términos de Luis Suárez, es impresionante. Es impresionante y estas 35 razones no son 35 hazañas. Bueno, otros libros de hazañas he escrito y tal. Esto no son 35 hazañas, aunque las hazañas son una de las razones. Son 35 razones objetivas por las que uno puede decir el suelo que piso, el nombre que llevo, la lengua que hablo, es uno, como tú bien has dicho, de las que han construido la historia del mundo. Bueno, excepto cuando hablas, que también habría que hablar de esto pormenorizadamente, pero bueno, excepto cuando hablas de la generación que levantó España, ¿Sí, señor? que es la que ha pagado el pato humanitario de la pandemia, por cierto, el resto de las razones, prácticamente todas, de las que no nos debemos arrepentir, pertenecen a una época anterior a la época contemporánea. Y la pregunta se impone, ¿por qué razón? Quiero decir, no hay razones en la época contemporánea que nos tengan que llevar al orgullo, digamos. Con toda seguridad sí, pero el libro era limitado. Entonces, si de lo que se trata es de aportar las cosas que España ha construido, ha aportado a lo largo de su historia, teniendo en cuenta que, desde mi punto de vista, la historia de España como identidad cultural, más incluso que nacional, tiene más de 2000 años, pues el último periodo de los 100, 120 no deja de ser una parte muy pequeña de todo lo que se ha construido. En realidad, digamos que desde el punto de vista de las aportaciones más recientes, aparte de ese esfuerzo de una generación, que es una cosa única en la historia, o sea, de toda la gente, nuestros abuelos, nuestros padres, toda la gente que más ha sufrido ahora la pandemia, como tú dices, esa gente construyó un país literalmente desolado y en 35 años lo convirtió en la octava potencia del mundo. Es que hay que explicárselo a la gente que ahora tiene 20 y tantos para que vea, macho, lo que hicieron tus abuelos y tus bisabuelos. O sea, míralos e inclina la cabeza, porque fue impresionante, eran unas condiciones terribles y me parecía que era de justicia recordarlo, pero es verdad que cosas como, por ejemplo, buena parte de lo que aquí aportamos son la primera vez que alguien hace algo. Y por definición la primera vez fue hace mucho tiempo. Entonces la primera vez que aparece un parlamento con representación popular, claro, fue en las Cortes de León en época medieval, las primeras ciudades libres, etcétera, ¿no? Siempre es evidentemente nuestro pasado, que finalmente es el que ha determinado con lo que somos y acontecimientos más recientes como por ejemplo, reciente históricamente hablando, el levantamiento contra los franceses del 2 de mayo, es incomprensible si no se tiene en cuenta que venimos de una tradición municipal de libertades personales, etcétera, heredada desde siglos muy anteriores, ¿no? Porque en el tuétano, y esa era una pregunta que creo que es muy importante y que está en el libro, en el tuétano del ser nacional, del ser español, está esa condición de hombre libre desde el principio. Sí. Y me parece que es una cosa, mira, es un tema muy interesante. Cuando la editorial decidió sacar hace unos días un artículo mío, pero lo titularon ellos, para presentar el libro, la cosa era 35 razones para estar orgulloso de España, seas de izquierdas o de derechas. Y me parece que la izquierda aquí tiene que hacer una reflexión porque hay en nuestra historia un montón de elementos de los que perfectamente podría apropiarse. Y ese del gusto por la libertad individual
es uno de ellos, es fruto seguramente lo decía Sánchez Albornoz, en fin, del proceso de la Reconquista, que hace que la gente que se tiene que jugar la vida sin ninguna protección, efectivamente se la juegue, a veces se gana y a veces se pierde, y cuando se gana, uno evidentemente impone sus condiciones porque se lo ha ganado. Y ese estatuto de hombre libre que tienen los españoles desde muy temprano es algo muy, muy, muy singular. Por ejemplo, España es el único país de Europa donde el feudalismo fue una cosa muy, exceptuando un poco la Corona de Aragón y muy particularmente los condados catalanes, cosa que por cierto explica muchas cosas de las que pasan hoy, ¿verdad? Fue una cosa muy leve. Por ejemplo, en la Edad Media española era común lo que se llama la behetría, que era que el siervo pudiera elegir señor. Eso es una cosa que solo pasaba aquí. Absolutamente singular, sí. Sí, totalmente. Y otras cosas que son muy de nuestra época también. Por ejemplo, las primeras universitarias europeas, vamos, claro, del mundo, podemos decir, fueron españolas. Lo curioso y lo significativo también es que las reconocidas internacionalmente son italianas. Sí, claro, porque la historia la han escrito fundamentalmente los liberales, los ilustrados, a partir del 19, que padecen una fuerte dosis de adanismo. Parece que el mundo ha nacido con ellos, ¿no? Este asunto de las primeras universitarias del mundo, que son las españolas, es muy interesante, sobre todo cuando, yo lo cuento en el libro, por de dónde vienen, ¿no? Hay una gran polémica en los siglos XV y XVI en Europa, sobre cuando Francia importa el derecho romano, que era, es verdad, muy machista. Deshace el derecho medieval, que era mucho más, digamos, equitativo en la relación hombre-mujer, y a la adopción de ese derecho le acompaña, a modo de legitimación, un discurso muy misógino en los productos culturales. Y en España surge una respuesta. En España surge una respuesta de defensa de las mujeres, hablamos de finales del siglo XIV, principios del siglo XV, frente a esa misoginia francesa. Todo ese discurso termina con dos grandes religiosas prácticamente desconocidas, que son Isabel de Villena y Teresa de Cartagena, y una jovencita en Castilla que conoce muy bien la polémica y empieza a leer, que se llama Isabel de Trastámara, que es Isabel la Católica. E Isabel la Católica se rodea de mujeres egregias, ¿verdad?, por su intelecto. Beatriz Galindo seguramente es la más conocida, pero precisamente en esa estela es en la que Luisa Medrano se convierte en la primera profesora de universidad del mundo, y después Francisca Nebrija, la hija del gran gramático, ¿no? Y eso, efectivamente, las primeras mujeres que dan clase en una universidad en el mundo son españolas a principios del XVI. Es una historia de verdad fascinante. Y otra, y lanzo un nombre aquí, Juan Latino. Exactamente lo mismo. Yo cuando vi a estos chavales del Black Lives Matter, dije, pero chavales, o sea, el primer catedrático negro de la historia fue un español en el siglo XVI, que es Juan Latino. Y es muy interesante contar la historia porque ves hasta qué punto la sociedad española de la época era mucho más desprejuiciada de lo que se cree. Juan Latino, Juan de Sesa, como se cree que era su nombre original, era el esclavo de un descendiente del gran capitán, del niño, ¿no? Entonces la madre pues la coge de doméstica y al niño de paje del chavalín. Y como paje del chavalín, la acompaña a clase, da clase con él, sentado en la mesa con el profesor, y cuando hay que llegar a la universidad, pues la acompaña. El señorito entra y el paje se queda fuera, pero aprende. Y un día un profesor de la universidad pues habla con él y descubre que el negrito, Juan, es un portento. Y entonces todo el mundo se pone de acuerdo para potenciarlo. Evidentemente obtiene su libertad, obtiene su bachiller, obtiene después todos sus títulos y se convierte a mediados del siglo XVI en el primer catedrático negro de la historia. Y nadie objetó en la España de la época, no, es que es negro. En la época hubiera sido imposible ese tipo de argumento. Una sociedad racista, como suele decirse, ¿no? En fin, eran otros los criterios, no eran criterios de raza. El Imperio Español, desde luego, y la propia monarquía hispánica no era en absoluto racista. De hecho, había una unidad militar en Florida, por ejemplo, compuesta por negros y dirigida por un negro. Esta es otra historia que cuento aquí, que es fantástica, que es la historia de Francisco Menéndez. Exacto. O sea, cuando la corona española y la inglesa intercambian territorios, un cambalache de estos, de políticos y tal, la guerra de los 7 años. Tienen que liberar, dejarle a los ingleses el puesto avanzado de Fuerte Mosé en la Florida. Llegan los ingleses allí con sus pelucas y sus fusiles y no sé qué, a ver salir a los españoles. Y los españoles eran un montón de negros y de indios, y el jefe también, de Francisco Menéndez, que era un viejo esclavo
de las colonias inglesas, que como otros muchos esclavos había escapado a tierra española porque las condiciones de los esclavos en la América española eran infinitamente mejores que en tierra inglesa, ¿no? Y este muchacho pues aquí llega y se convierte en el líder primero civil y al mismo tiempo militar de una comunidad a la que se le encarga específicamente el cuidado de Fuerte Mosé. Él, su esposa negra y otros tantos como él. Desde Carlos II, además, en Florida, todos los negros que llegaban de las colonias inglesas, si se hacían católicos, eran inmediatamente hombres libres. También para fastidiar al vecino También para fastidiar al vecino, pero es muy interesante porque, como tú decías antes, el concepto de raza en la época era, al menos en España, pero no solo aquí, era absurdo. El concepto de religión sí. Claro. Entonces, desde el momento en el que uno abrazaba la religión de la corona, pasaba a convertirse en un hijo de la corona y, por tanto, no podía ser esclavizado. Las brujas y la Inquisición, la historia de una histeria colectiva, ¿verdad?, que nos es familiar por aquello de la histeria colectiva. Ah, pensaba que era por lo de las brujas, que también. Como decía el otro día Guillermo Cortázar en El Gato. La gente está acostumbrada pues a lo que le han vendido, ¿no? Es decir, en la Edad Media la Iglesia quemaba a las brujas y entonces aparece un montón de exposiciones por nuestros municipios, los instrumentos de tortura de la Inquisición y todas unas cosas terribles. Bueno, no fue en la Edad Media, fue mucho después, fue en una época tan racional como finales del XVI, principios del XVII, apenas 20 años antes de que Descartes publicara el Discurso del Método, por ejemplo. Fue un fenómeno de histeria colectiva absoluta y fue fundamentalmente un fenómeno popular, no religioso. Para la gente, bueno, pues cosas que de repente ocurren. Hay lugares como Luxemburgo donde se calcula que hasta un 20% de las mujeres del ducado quemadas por brujas. Es una auténtica locura. Y eso pasó a España también. Y pasó, como se ha sabido, pues a Zugarramurdi, al norte de Navarra, etcétera. Y allí las iban a quemar igual, y de hecho quemaron unas cuantas. Y entonces la Inquisición interviene. Y la Inquisición no era una casa amable, pero era una casa racional. Entonces tenía un tribunal y por tanto un tribunal tiene pues sus alegatos, sus pruebas, no sé qué, y examina el asunto y dice, esto es una locura, no puede ser. Allí hay un inquisidor, Alonso de Salazar, que se va a vivir a los pueblos donde había acusaciones de brujería. Madres que denunciaban a sus hijas, o sea, estamos hablando de cosas terribles. Y viviendo con ellos, constata que la inmensa mayoría de las acusaciones de brujería eran puras supercherías, venganzas personales, mentiras piadosas, por así decir, que se habían convertido en tragedia, la típica chica que sale por la noche que no quiere que se entere, bueno, en fin, y finalmente la Inquisición en España prohíbe quemar a las brujas. Y es el primer país de Europa que lo hace. Y los otros tardarían mucho más. Allá donde hubo Inquisición, en Italia y en Portugal, se hizo enseguida. Pero unos años más tarde tendremos, por ejemplo, en Estados Unidos el episodio atroz de las brujas de Salem y otros, ¿no? Es decir, que efectivamente fue la Inquisición la que hizo que se dejara de quemar brujas. Bueno, pues a la gente le costará entenderlo, pero me parece que es una historia que hay que contar, porque nos saben contar la historia al revés con mucha frecuencia. Y que se cuenta en No te arrepientas y además a modo de detectivesco, es decir, cómo fue desentrañando con argumentos perfectamente racionales las supersticiones y las supercherías de todas aquellas regiones que también por su, digamos, por su orografía y tal se prestaban, porque es curioso también que son... Claro, son sitios muy aislados además, de la bruma, en fin, ya sabes, la chalaparta, todo eso, ¿no? Sí. Claro, pero la historia, por ejemplo, de cuando Alonso de Salazar va a una casa donde la madre ha denunciado que la hija por las noches se convierte en mosca y se escapa por el ojo de la cerradura para ir a un aquelarre, que ese era el nivel, ¿eh? Y Alonso de Salazar se pasa allí la noche puesto en la puerta de la chica, con la chica dentro, y allí no salía nadie, ¿no? Bueno, ese tipo de... Ahora nos puede parecer, en fin, hay que contarlo, para ser capaces de trasladarse a la época y entender por qué pasaban las cosas que pasaban. También, por cierto, la Inquisición, que no fue para nada un ejemplo de tolerancia, evidentemente, pero en unos siglos que fueron absolutamente intolerantes en todas partes. En el libro doy las cifras exactas, las que hoy se consideran exactas dentro de la aproximación, en fin, de las ejecuciones de la Inquisición, que están lejísimos de lo que nos han vendido, ¿no? Porque la que no era tolerante, de acuerdo a nuestros criterios, era la época. Era la sociedad de la época que podía creer que una mujer se transformaba en mosca y se escapaba por el ojo de una cerradura, ¿no? Para ir a un aquelarre. Estamos en esa tesitura, ¿no? Bueno, y al hilo de la actualidad que hemos visto las mujeres en la universidad, catedráticos negros, la protección de los indios. Que es importantísimo. Es un asunto absolutamente fundamental y yo creo que es obligatorio que todo español lo sepa. O sea, España es el único país del mundo que decide proteger a la población a la que ha vencido.
Hoy nos puede parecer más o menos, bueno, y con generosidad, más o menos normal, pero esto, a principios del siglo XVI, hay que imaginarse el choque mental. Para un tío que ha cruzado, y usted, póngase, o sea, usted sale de Almendralejo, ¿vale? Con una mano delante y otra detrás y una espadica, bueno, una pica más bien. Se embarca, las pasa moradas, se le mueren por el camino 3 compañeros, llega allí, se enfrenta a un mundo que no conoce, donde las serpientes son así, ¿verdad? Un mosquito le pica y se muere, pasa 1000 penalidades, se enfrenta a una gente con una lengua que no conoce, con máscaras horribles, triunfa. Y cuando triunfa, resulta que no puede tener esclavos, cuando todo el mundo en aquel momento tenía esclavos. Dice, ¿y por qué yo no? Porque la reina católica ha dicho que no. ¿Y por qué? Pues porque lo que hay que hacer es convertirlos al catolicismo. Dice, bueno, ¿y no puede ser? No puede ser. Bueno, fue terrible, y el choque mental también, y sin embargo, a pesar del choque mental, obstinadamente la corona mantuvo ese veto a la esclavitud de los indios, porque el objetivo era hacer otra España, no era hacer unas colonias. Claro. Y como era hacer otra España, esa gente a la que ibas a gobernar eran tus súbditos, no eran tus esclavos, ¿no? Bueno, y en esa estela aparece toda una serie de legislaciones que se prolongan hasta bien entrado el siglo XVII y que son admirables, porque a nadie en la época se le había ocurrido, por ejemplo, que las mujeres trabajaran menos horas si tenían hijos. De las embarazadas ya ni te cuento, que los niños pudieran trabajar solo unas pocas horas, que trabajar más de 8 horas al día, siglo XVI, en fin, era una barbaridad. Todo eso, solo España lo hace. Y seguramente porque solo España está en condiciones mentales, espirituales, intelectuales, de entender que al prójimo hay que amarlo, cosa que es inseparable del sentimiento religioso católico que España quería abanderar. Y aunque contraste, nos queda apenas un minuto con el amor al prójimo, no podemos dejar, digo por lo que está pasando al hilo de la actualidad, no podemos dejar o terminar esta conversación sin hablar de Isabel Zendal. Efectivamente, que es otra de las grandes historias que felizmente ha sido recuperada la expedición Balmis en esta pandemia. Algo bueno tenía que tener. Simplemente una cosa, España llevó a América la viruela. Esa viruela mató a millones de personas, sin ninguna duda. Antes nos había matado a nosotros, pero bueno. El hecho es que es España, al final, la que lleva en 1803 la vacuna contra la viruela. Por primera vez alguien lleva la vacuna a otro continente, ¿verdad? Y gracias a eso la viruela dejó de ser el azote de la humanidad. Don José Javier Esparza, no te arrepientas, seguro que no se ha arrepentido de escribir el libro y ustedes tampoco de leerlo, de comprarlo. Muchas gracias por un montón de cosas. Gracias, faltaría más. Y también por este libro, don Javier. Gracias, Fernando. Nos vamos con la frase del día que tiene que ver con de esto, que es de lo que estamos hablando, en definitiva. De una España que se nos fue, pero que queremos que vuelva. Una frase que dice: la ambición de los españoles, que les ha hecho acumular tantas tierras y mares, les hace pensar que nada les es inaccesible. De Duplessis Mornay.